Buenos días, profesor. Ahora a continuación les vamos a mostrar nuestra presentación, la cual se trata sobre las ecuaciones redox y el método ion-electrón. Mi nombre es Vladimir Albornoz. Mi nombre es Valentina Bravo. Mi Mi nombre nombre, es Benjamín Cruz. mi nombre es Diego Bustos. Mi nombre es Sebastián Guzmán. Bueno, en el siguiente trabajo vamos a recapitular conceptos que hemos visto previamente sobre las ecuaciones redox y además vamos a profundizar en el método ion-electrón, definiéndolo, demostrando conceptos y mostrando algunos ejemplos y ejercicios para tener una mejor comprensión sobre este mismo. Para recapitular, yo voy a encargarme de explicar ahora teóricamente qué es una reacción redox. Estas son aquellas reacciones en las cuales se produce un intercambio de electrones. Se producen dos variaciones o dos semireacciones en simultáneo, que son la reducción y la oxidación. La reducción es cuando el estado de oxidación disminuye porque se ganan electrones. A esto se le llama agente oxidante. Y la oxidación es cuando el estado de oxidación aumenta porque se pierden electrones. A esto se le llama agente reductor. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer en práctica con dos ecuaciones simples. Estas son semireacciones porque solamente ocurre uno de los procesos. Por ejemplo, aquí podemos ver un cobre que tiene un estado de oxidación 2. El numerito que está aquí arriba es el estado de oxidación. Y aquí podemos ver un cobre sin nada. Cuando no hay nada, tenemos que siempre es un 0. Como podemos ver, si pasa de 2 a 0, es que se está reduciendo. Se disminuyeron 2 electrones. A este proceso se llama reducción. Aquí abajo podemos ver otro caso donde tenemos dos cloros con un estado de oxidación -1, y aquí se vuelven dos cloros, pero sin un estado de oxidación, es decir, 0. Por ejemplo, aquí podemos ver que se tiene que hacer un cálculo aritmético que es 2 por -1, menos 2 a 0. De -2 a 0 se está aumentando la cantidad de electrones, es decir, se está oxidando, porque esto es un proceso de oxidación. Hay que decir, se ganaron 2 electrones. Ahora, tenemos que explicar qué es el estado de reducción, que es un concepto bastante importante dentro de esta presentación. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el estado de oxidación es como un número que se viene arraigado dentro de cada una de las ecuaciones o números o elementos de la materia que se encargarán de definirlo dentro de su proceso dentro de diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, en casi todos los casos, no siempre, el hidrógeno es +1, y en casi todos los casos, no siempre, el oxígeno es -2. En el caso de los metales alcaínos del grupo A, que son como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, siempre es +1. Y en el caso de los metales alcaínos térreos, grupo 2A, que son como el berilio, el calcio, siempre es +2. Y las sustancias puras o- o ecuaciones pequeñas siempre se equilibran a 0. Siempre se equilibran a 0. A continuación yo les voy a explicar qué es el método ion-electrón teóricamente. El método ion-electrón es cuando en un balance químico se ve presente el uso de iones de hidrógeno, iones de hidróxido y electrones, siempre y cuando sean reacciones medias, ya que estos procesos son de balanceo de átomos y cargas. ¿Por qué? Porque en las reacciones que son totales, estos suelen desdoblarse. ¿Qué se quiere decir con desdoblarse? Lo que se quiere decir es que suelen fraccionarse y no actúan de manera junta. El medio en el que se producen estas reacciones pueden ser medios ácidos, tantos como medios básicos. Para comprender esta definición debemos tener en claro ciertos conceptos, siendo el más importante el siguiente. El número de oxidación es equivalente al número de electrones que participan en la unión química, el cual posee ciertas propiedades, como lo pueden ser estas. En una sustancia simple, lo que quiere decir que sea un átomo, el número siempre va a valer 0. En el oxígeno, el óxido va a valer -2 y el peróxido, el cual es un enlace entre dos moléculas de oxígeno, siempre va a valer -1. Y por último, la suma de los números de oxidación en una sustancia compuesta por diversas moléculas siempre debe ser igual a 0. Este balance químico se realiza a través de diversas etapas y las cuales, explicándolas teóricamente, puede ser de difícil comprensión. Por lo tanto, a continuación mis compañeros darán a conocer ejemplos y ejercicios para tener una mejor comprensión sobre el método ion-electrón. Yo voy a proceder a explicarles un ejercicio a través del método ion-electrón, pero en un medio ácido, ¿ya? Aquí tenemos una reacción química con sus reactantes y sus productos, donde podemos ver elementos como el cromo, el oxígeno y el aluminio, ¿ya?
Para empezar a utilizar este método, el primer paso por el que debemos guiarnos es identificar los números de oxidación de cada átomo, ¿ya? Bueno, tenemos que en el oxígeno, como no es un peróxido, y según las propiedades, al no ser peróxido, tiene que ser -2, su número de oxidación es -2, ¿ya? Luego tenemos al aluminio, que es un átomo que se encuentra solo. Por ese motivo, su número de oxidación sería 0. Luego, en los productos, tenemos que el átomo que está solito es el cromo, por ende, su número de oxidación también sería 0. Y también tenemos un oxígeno en las mismas condiciones que el de los reactantes, por ende, su número de oxidación también sería -2. Pero, ¿qué pasa con los números de oxidación de elementos como el cromo en los reactantes y elementos como el aluminio en los productos? Bueno, esos números son identificables, ¿ya? Y para ello tenemos que sumar los números de oxidación con el fin de que el resultado de la suma sea 0. Por ende, aquí hay algo muy importante, ¿ya? Que para abajo se multiplica y para arriba se divide, ¿ya? Sabemos que el número de oxidación de un oxígeno es -2 y tenemos 3 oxígenos. Por ende, multiplicamos el -2 por 3 y nos da como resultado -6. Ahora, en esta molécula gigante de aquí, ¿qué número más -6 nos resulta 0? Ese número es el 6 positivo. Ya sabemos que 6 positivo menos 6 es igual a 0. Por ende, el número de oxidación del cromo sería 6 positivo dividido en 2, que correspondería a +3, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que para arriba se divide y para abajo se multiplica. Y tenemos 2 átomos de cromo, ¿ya? Como sale acá, como lo indica este número. Por ende, acá tendría que ir un 3 y acá abajito tendría que ir un 6 positivo. Luego pasamos al lado de los productos. ¿Ya? Tenemos que -2 por 3 es -6. ¿Y qué número más -6 nos da 0? El 6 positivo. Por ende, al igual que en el cromo, aquí en el caso del aluminio, el número de oxidación del aluminio correspondería a 3 positivo. ¿Ya? Que el 3 positivo también se va a multiplicar por el 2 para resultarnos en este 6 positivo de aquí. ¿Ya? Continuamos. En el paso 3, anotamos los números de oxidación que calculamos y vamos a disociar estos átomos, ¿ya? En el primer lugar vamos a trabajar con el cromo, ¿ya? Tenemos el cromo en los reactantes junto con el oxígeno y el cromo solito de los productos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que balancear nuestros átomos, es decir, que tengamos la misma cantidad tanto en reactantes como en productos. Acá tenemos 2 cromos, por ende vamos a poner un 2 al ladito del cromo para que se multiplique y llegar a la misma conclusión de tener 2 cromos, ¿ya? Y también acá en los reactantes tenemos 3 oxígenos y sabemos que por regla esos oxígenos se tienen que reemplazar donde hacen falta con moléculas de agua. Tenemos 3 oxígenos, por ende tenemos 3 moléculas de agua en los productos, ¿ya? Pero después nos quedaría faltando el hidrógeno en el lado de los reactantes para hacer la molécula de H2O, ¿ya? Entonces tenemos que agregar los iones de hidrógeno y se preguntarán por qué son 6, porque 3 por 2 es igual a 6. Ya acá tenemos 2 hidrógenos y eso quedaría en el lado de los reactantes como la sumatoria de 6 hidrógenos, 6 iones de hidrógenos, perdón, positivos, ¿ya? Ahora empezamos a trabajar con los aluminios. Acá en los reactantes teníamos al aluminio solito y en los productos tenemos al aluminio junto al oxígeno. Sabemos que tenemos 2 aluminios y tenemos que poner un 2 para balancearlo en el aluminio que está solito. Acá también se repite lo mismo. Tenemos 3 oxígenos y tenemos que poner 3 moléculas de agua en el otro lado para finalmente agregar 6 iones de hidrógeno en el lado donde nos hace falta el hidrógeno, donde se encuentra solamente el oxígeno solito, ¿ya? Bueno, continuamos. Ahí ya sabíamos que teníamos nuestra reacción balanceada,
pero tenemos que seguir trabajando con las cargas de nuestras reacciones, ¿ya? Vamos a continuar trabajando por separado, y en primer lugar tenemos al cromo. A nosotros nos había quedado solamente esto como reacción, ¿verdad? Y también esto como producto. Pero acá podemos ver que nuestro producto no tiene cargas, ¿ya? En cambio, en los reactantes sí poseemos cargas de iones hidrógeno, ¿ya? Que son 6 cargas positivas. Y esto se tiene que nivelar para que el resultado de cargas sea cero, al igual que en los productos, ¿ya? Entonces nos vemos obligados a sumar 6 electrones. Luego, en el aluminio, en el caso de los reactantes, no tenemos ninguna carga, ¿ya? Por ende, tenemos que fijarnos en los productos, donde también tenemos cargas de hidrógeno positivo, y tenemos que nivelarlo con 6 electrones, los cuales van a dar como resultado 0 finalmente, ¿ya? Bueno, luego vamos a proceder a juntar todos los términos que teníamos con el cromo y el aluminio para hacer una mega reacción, ¿ya? Tenemos la ecuación completa y luego comenzamos a tachar aquellas moléculas que se repiten, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 6 electrones en los reactantes y 6 electrones en los productos que se van a ir anulados. Después tenemos los 6 iones de hidrógeno en los reactantes y también en los productos se anulan. Y luego tenemos 3 moléculas de agua en los reactantes y en los productos y también se anulan. Para finalmente resultar en esta ecuación, ¿ya? Bueno, ahora tenemos que comprobar si nuestra reacción está bien balanceada a través de este método de ion-electrón que aplicamos en un medio ácido, ¿ya? Y para ello tenemos que comprobar. Tenemos 2 cromos en los reactantes y 2 cromos en los productos. Luego tenemos 2 aluminios en los reactantes y 2 aluminios en los productos. Y finalmente tenemos 3 oxígenos en los reactantes y 3 oxígenos en los productos. En conclusión, ahí ya tenemos nuestra reacción completamente balanceada a través del método ion-electrón en un medio ácido. Ahora pasamos a ver el método ion-electrón, pero ahora en el medio básico. Ya, lo primero tenemos que reconocer y aplicar el número de estado de oxidación correspondiente a cada átomo en cada compuesto. Por ejemplo, acá tenemos el manganeso O2, tenemos el potasio cloro O3 y, y- y tenemos una serie de compuestos. Ya, lo que tenemos que saber, lo que es fundamental, es que el estado de oxidación del oxígeno casi siempre equivale a -2. En cambio, el estado de oxidación del grupo hidroxilo, o sea, OH, equivale a -1, porque el hidrógeno en este caso se comporta como -1 y el oxígeno como -2. Perdón, como +1 y el oxígeno como -2. Ya, ahora tenemos que seguir viendo los estados de oxidación, como lo puede ser el del potasio, que es 1, ya que es un elemento metálico, y también porque pertenece al grupo 1A, que tiene estado de oxidación 1. Y también, importante recordar que la suma de los estados de oxidación de un compuesto siempre tiene que ser cero. Por ejemplo, como vimos antes, el del oxígeno 2, o sea, sería 2 por 2, 4. Y acá me daría -4. ¿Y qué elemento para que se estabilice el manganeso también tiene que estar como 4? Porque no tiene ningún subíndice. Porque no tiene ningún subíndice. Sería 4 por 1, 4. O sea, ahí se anularían entre sí, igual que en todos los demás compuestos. Después nos debemos percatar cuáles elementos cambiaron y nombrar cuál es su cambio. Por ejemplo, el dióxido de manganeso de +4 pasó a +7. Y también el cloro pasó de +5 a -1. Ya, ahora vamos a ver los casos particulares, o sea, los que cambiaron. Esta es una semirreacción de oxidación, el cual sería el dióxido de manganeso, no se disocia ya que es un óxido. En cambio, el permanganato de potasio, o sea, este elemento, el que estaba antes, sí se disocia, porque corresponde a una sal. Y como corresponde a una sal, se disocia en sus iones, así obteniendo el compuesto MnO4.
del cual proviene del tetraoxomangánico, por lo cual al perder un hidrógeno queda con carga negativa. Ya, ahora vamos a seguir una serie de pasos para poder avanzar en esta reacción. Primero tenemos que ajustar los elementos que no son ni hidrógeno ni oxígeno, por lo cual al ya estar ajustados no se hace ninguna, no se hace nada. Después tenemos que ajustar los oxígenos añadiendo tantas moléculas de agua. Por ejemplo, acá tenemos 2 y acá tenemos 4. Lo que tenemos que hacer es añadir 2 oxígenos más. Por ejemplo, H2O, 2H2O. Y después tenemos que ajustar los hidrógenos añadiendo protones de H+. Esto puede ser raro porque el H+ pertenece a los ácidos, pero después los vamos a quitar con el paso siguiente. Acá añadiríamos porque nos quedaría eh, H4 y acá añadimos 4H, H+. Ya, después seguimos con esta semireacción y tenemos que añadir tantos OH negativos a ambos lados como H+ hayamos puesto previamente. Aquí están H2, 4OH, acá 4H más 4OH. Acá se anulan. Y después debemos formar tantas moléculas de agua como H más OH menos, hay un error, y se eliminan los que corresponden. Por ejemplo, aquí 4H2O sería igual que 4H más 4OH menos. Ya, después seguimos tal como una ecuación, pasamos las moléculas de agua, o sea, estas de aquí, las pasamos hacia acá, hacia el lado derecho. Y nos quedaría una reacción tal que así. Ya, ahora tenemos que seguir con la fórmula de reducción, la cual pertenece a la del cloro. Por ejemplo, el mismo caso es que el permanganato de potasio, este compuesto también es una sal, por lo que se disocia quedando en el compuesto ClO3 con carga negativa, proveniente del trioxoclórico, al igual que el caso anterior, al perder un hidrógeno queda con carga negativa. Asimismo, que el segundo compuesto, el cloruro de potasio, también se disocia, y de este modo obtenemos el átomo con carga negativa. Nos quedaría tal que así la reacción. Ya, acá hay que hacer los mismos pasos que en el caso anterior. Ajustamos los elementos que no son en hidrógeno ni oxígeno. Acá también están ajustados. Después ajustamos los oxígenos añadiendo moléculas de agua. Por ejemplo, acá es O3, acá es 3H2O. Ahí se ajustan. Y después ajustamos los hidrógenos añadiendo también H+, o sea, protones de hidrógeno. Acá también sería 6H porque acá también hay 6 moléculas de hidrógeno. Y después, igual que en el caso anterior, añadimos tantas moléculas de hidróxilo a ambos lados como hidrógenos hayamos puesto. Por ejemplo, acá pusimos 6, ponemos 6 en cada lado. Después también los tenemos que formar en moléculas de agua. Acá nos quedaría 6H2O porque 6, ya que no se podría juntar con ninguno. También pasamos las moléculas de agua que están acá, las pasamos al lado izquierdo y se restan. Y nos quedaría 3H2O como la cantidad de moléculas de agua totales. Ya, ahora tenemos que juntar las dos, o sea, la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, y, y trabajar con estas ambas para generar una, una, una reacción general. Ya, lo primero que tenemos que hacer es ajustar los electrones. Por ejemplo, acá tenemos -4 y acá tenemos -1. Este -1 pasa como más, y nos quedaría -4 más 1, nos quedaría -3 electrones. Acá también, en este mismo caso, tenemos -1 y -6. Y acá también -7. Acá también los pasamos, acá los sumamos, nos quedaría -7 y después los pasaríamos y me quedaría -1 más 7, nos quedaría 6 electrones. Y ya que los electrones acá no están con su mismo número, los tenemos que igualar. Por lo tanto, multiplicamos toda la reacción de arriba por 2, para que nos quede -6 electrones más 6 electrones. Después
Y después de esto tenemos que sumar las semireacciones y simplificamos las especies que se repiten. Por ejemplo, acá estos dos no son iguales, así que no se hace nada, pero los electrones se pueden anular, porque este es menos y este es más. También los OH también se anularían, o también se simplificarían, y, y también las aguas. Y después pasamos la ecuación a la fórmula molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que eliminamos todos los iones. O sea, todas las cargas, tanto negativas como positivas, las eliminamos. Por ejemplo, el KClO3 sería esta como está con carga negativa, se le, se le agrega el potasio, el que estaba en el inicio de toda la reacción. Igual que en este caso que en el hidróxilo, como en -1, también se le agrega el, el- también se le agrega el potasio, porque el potasio es +1, ahí se anula. Acá también el mismo caso, aquí igual, y aquí también. Y si comprobamos, podemos ver que está correcto, y aquí damos por finalizado el balance mediante el método ion-electrón en un medio básico. Para finalizar, daremos algunas reglas o tips a considerar al balancear ecuaciones a través del método ion-electrón, las cuales son: identificar la semireacción de oxidación y la de reducción, asignando los estados de oxidación a cada especie que está participando en la reacción. Se procederá a escribir la estructura de las ecuaciones iónicas parciales de oxidación y reducción. Después se balancean los oxígenos añadiendo aguas, según el caso en medio de básico o ácido. Si la reacción se da en medio ácido, se suman iones de hidrógeno, mientras que en medio básico serán hidróxidos. Luego, se deben igualar eléctricamente las semireacciones contando la carga total en ambos lados de cada semireacción, sumando electrones en donde haga falta. Igualar los electrones cedidos y ganados multiplicando ambas por los números más pequeños que logren esto. Y finalmente, se sumarán ambas semireacciones. Concluimos que las reacciones redox son una serie de reacciones de sustancias en las que tiene lugar la transferencia de electrones. La sustancia que adquiere electrones se llama oxidante, pero poder juntar las sustancias adecuadas y en cantidades requiere una gran precisión y dedicación. Estas reacciones han sido un gran avance y de gran importancia para nosotros. Si no fuera por esto, muchas cosas no serían logradas, dando como ejemplo el marcapasos y el corazón artificial. Muchos de estos ejemplos son para uso médico.